Bueno, entonces nosotros tenemos un esfero y tenemos un árbol. Si nosotros dibujamos el esfero sobre un papel, tenemos observador, que son mis ojos, el objeto que es el esfero y el plano de imagen, que es el papel. Entonces tengo observador, objeto, imagen. Eso se llama primer ángulo o en otras partes le llaman ISOE. En el caso del árbol, el árbol no lo puedo poner por delante del papel, está por detrás del papel. Entonces tengo observador, imagen, objeto. Observador, imagen, objeto. Eso es tercer ángulo o ISOA. Entonces, tenemos los tres elementos que utilizamos, que son observador, objeto, plano, imagen. Entonces, el observador manda sus líneas de mira, pasan por el objeto y llegan al plano de imagen. En el otro caso tengo el observador, el plano de imagen y el objeto. Entonces, las líneas de mira pasan a través del plano de imagen hasta el objeto y aquí se crea la imagen en el plano de imagen. Esto se llama primer ángulo, en otras partes lo llaman ISO-E. Y este es tercer ángulo o ISO-A. Siempre tenemos esos tres elementos, observador, objeto, imagen, para primer ángulo. Observador, imagen, objeto, para tercer ángulo. O sea, en primer ángulo nosotros proyectamos, mandamos hacia el otro lado. En cambio, en tercer ángulo vemos qué estamos viendo. Voy a explicar por qué se llama primer ángulo y tercer ángulo. Entonces tenemos un cuadrante. Este es el primer ángulo, segundo, tercero y cuarto ángulo. Tengo un objeto, lo voy a colocar únicamente en estas dos vistas, en estos dos ángulos, y vamos a ver qué ocurre. Lo miro de derecha a izquierda, o sea, esto sería una vista de frente. Entonces, mando mis líneas de mira y aquí me va a crear la imagen. Si lo miro por arriba, o sea, vista de techo, mando mis líneas de mira y aquí se crea la imagen. Por eso esto se llama primer ángulo. En el caso, en la otra, estoy viendo nuevamente de derecha hacia izquierda, entonces mando mis líneas de mira, llegan al objeto y aquí se ve el objeto. En la vista de techo, mando mis líneas de mira, llegan al objeto y aquí se forma la imagen. Entonces, por eso se llama primer ángulo y tercer ángulo. Esto es tercer ángulo y esto es primer ángulo. Es la forma como estamos viendo, como observamos los elementos. Observador, objeto, imagen, observador, objeto, imagen, observador, imagen, objeto, observador, imagen, objeto. Entonces, por eso se llaman primero y tercer ángulo. Observen que si yo coloco el objeto en cuarto ángulo, no pasa lo mismo, porque me va a quedar distinto. Lo mismo que si coloco el objeto en la segunda vista, me va a quedar uno para un lado y otro para el otro. Eso nosotros en los planos, en todos los planos, lo vamos a representar o lo vamos a indicar por medio de un símbolo del sistema. Entonces vamos a ver cuál es el símbolo del sistema y por qué el símbolo del sistema. Cada país normaliza el símbolo del sistema de una forma. Nosotros en Colombia tenemos normalizado el símbolo del sistema, aunque el símbolo del sistema es el mismo en todo el mundo. El símbolo del sistema es un tronco de cono visto por la base menor, lo estamos viendo por este lado,
siempre en Colombia el tronco de cono tiene la base menor hacia la izquierda. Entonces, en primer ángulo está observador, objeto, imagen. El objeto siempre es el tronco de cono y la imagen van a ser las vistas de ese tronco de cono. Entonces estamos viendo el círculo pequeño y el círculo grande se ve en esta forma. Observador, objeto, imagen. Si estamos en el otro sistema, también observador está aquí, pero la imagen la vamos a tener antes. Observador, imagen, objeto. Entonces, esto es primer ángulo, esto es tercer ángulo. Entonces, nosotros en Colombia siempre lo vamos a utilizar en esta forma. Esta es la forma como la vamos a utilizar en Colombia y todos los planos tienen que venir en esa forma. Si colocamos el símbolo invertido, está mal. Si colocamos los símbolos, los círculos en otra posición, está mal. Sin embargo, voy a explicar otros países lo utilizan distinto. Por ejemplo, Brasil. Ustedes que están cerca de Brasil de pronto van a encontrar en Tabatinga planos diferentes. Entonces, en Brasil lo utilizan el tronco de cono en posición al contrario, la base menor hacia la derecha. Sin embargo, siempre lo vemos por la base menor. Entonces, en este caso será de derecha a izquierda. Entonces, en primer ángulo se ve en esta posición. Entonces, tenemos observador, objeto, imagen. Y en tercer ángulo tenemos observador, imagen. Observador, imagen, objeto. Esta es la forma como se ve, como lo utiliza el símbolo del sistema en Brasil y en muchos otros países lo utilizan en ese. Dense en cuenta que es el mismo símbolo del sistema, pero en Colombia eso no lo vamos a utilizar. Quede claro, no lo utilizamos. Cuando ustedes me coloquen el símbolo del sistema en esta forma, está mal. Siempre en Colombia lo vamos a utilizar con la base del cono, la base menor hacia el lado izquierdo. Hay otros países que lo utilizan al derecho. ¿Qué es al derecho? Un tronco de cono parado en su base. Entonces, por ejemplo, Francia lo utiliza en esta forma. Entonces, observador, objeto, imagen. Aquí en este caso esto es primer ángulo, perdón. Aquí esto es primer ángulo, esto es tercer ángulo. Si lo miro por acá, observador, imagen, objeto, esto es tercer ángulo. Entonces tenemos esa posición o esa posibilidad. Este es el que utilizan algunos países europeos. Sé que Francia lo utiliza así porque he recibido planos de Francia. He recibido planos del Brasil y planos colombianos y también planos de Estados Unidos. Este, aunque es correcto, en Colombia no lo utilizamos. Entonces siempre vamos a utilizar únicamente este. Eso es la colocación del símbolo del sistema.